Lo que salió de su estómago hizo que los médicos gritaran de horror. Imagina esto: el hombre más poderoso de Europa, aquel cuyo nombre hacía temblar a los reyes, ahora está tirado en su cama retorciéndose de dolor. De su boca sale un líquido oscuro como café molido. Sus uñas se han vuelto azules y sus piernas están tan hinchadas que parecen globos. Cuando el médico abrió su estómago después de su muerte, lo que encontraron fue tan horrible que incluso cirujanos británicos con experiencia dieron un paso atrás del miedo. En la escuela te dicen que Napoleón murió tranquilo, derrotado, en una isla lejana. Pero esa es la versión bonita. La verdad fue mucho más aterradora. La historia recuerda sus victorias y sus ejércitos, pero esconde otra realidad. El Limousin, hombre que gobernó de Madrid a Moscú, pasó sus últimas horas suplicando una cucharada de agua con azúcar, como un niño. Su mente destruida por el dolor lo hacía creer que seguía dando órdenes a sus tropas, mientras su cuerpo literalmente se estaba pudriendo por dentro. Estos detalles no se enseñan en los libros. Se guardaron solo en notas médicas y testimonios, porque eran demasiado espantosos para el público. El gran emperador terminó siendo una sombra, irreconocible hasta para sus sirvientes más fieles. Lo más terrible: los médicos que debían salvarlo en realidad aceleraron su muerte con tratamientos tan crueles que hoy serían llamados tortura. Desde marzo de 1821, isla de Santa Elena, a 2000 millas del continente más cercano. Napoleón ya no podía levantarse sin ayuda. Piensa en esto. Solo 6 años antes había escapado de la isla de Elba, cruzado Francia con 1000 hombres y recuperado el trono sin disparar un tiro. Incluso los soldados enviados para arrestarlo arrojaron sus armas y se unieron a él. Ahora, ese mismo hombre no podía sostener un simple vaso de agua. Todo empezó con su costumbre diaria, los baños. Pero ya no eran baños normales. Su sirviente, Louis-Joseph Marchand, lo observaba pasar horas en una bañera de cobre. El agua estaba tan caliente que su piel se ponía roja como un cangrejo hervido. A veces pasaba 6, incluso 8 horas dentro, aferrándose a los bordes con los nudillos blancos. Era el único momento en que el fuego en su estómago se calmaba. Fuera de la bañera, cada paso era como un cuchillo clavándose en su vientre. Antes comía rápido, la comida era solo combustible. Ahora hasta el olor del pan lo hacía vomitar. Dentro de su cuerpo la verdad era aterradora. En su estómago crecía un tumor del tamaño de un puño. Un cáncer que envolvía el estómago como un parásito. Cada latido enviaba sangre a esa masa. Cada respiración la hacía presionar contra otros órganos. El cáncer lo devoraba por dentro, célula por célula. En abril su cuerpo se transformó en algo espantoso. El conde Montholon, que había estado con él desde Waterloo, quedó horrorizado. Sus brazos, que antes movían cañones en el campo de batalla, eran ahora puro hueso con piel, pero su vientre estaba hinchado como si estuviera embarazado de 9 meses. Apenas podía ponerse de pie, y cuando lo intentaba tenía que echarse hacia atrás para sostener el peso de su abdomen. El olor en la habitación era indescriptible, el olor dulce y pesado de la carne muerta. El tumor ya se estaba pudriendo mientras él aún respiraba. Sus sirvientes quemaban azufre e incienso para disimular el hedor. Las ventanas permanecían cerradas porque los médicos pensaban que el aire fresco lo empeoraría. La atmósfera era tan espesa que se podía saborear en la boca. De abril, domingo de Ramos. Napoleón llamó a un sacerdote, el abbé Vignali, el hombre que se había coronado a sí mismo, que había tenido al papa prisionero y usaba la religión como un arma política, ahora pedía los últimos ritos. «Sé que estoy muriendo», dijo tranquilo, como si hablara del clima. Pero incluso frente a la muerte su orgullo seguía vivo. En sus pocas horas de claridad dictaba su testamento con precisión militar. Cada detalle pensado para tener efecto después. Incluso dejó dinero a enemigos de Inglaterra, como un último golpe político. Hasta muriendo, Napoleón seguía luchando. Después vinieron los tratamientos que hoy llamaríamos torturas. El médico británico Arnott usaba lo que se creía medicina en esa época. Como Napoleón no podía evacuar porque el tumor bloqueaba sus intestinos, le dio calomelanos, cloruro de mercurio. 10 granos. Sí, lo estaban envenenando con mercurio mientras su estómago se destruía. El primer efecto fue espantoso. Napoleón tuvo la evacuación más grande en un mes. Negra como alquitrán, con olor a sangre y podredumbre. Era una hemorragia interna terrible. Pero el médico lo llamó progreso y le recetó otra dosis de mercurio. El 28 de abril comenzó la verdadera pesadilla. La mente de Napoleón se quebraba, pero no se apagaba en silencio.
Se llenaba de visiones. De repente se sentaba en la cama, levantaba los brazos huesudos y daba órdenes a un ejército invisible. «Enviad a la guardia ahora», gritaba, creyendo estar otra vez en Austerlitz, su mayor victoria. Movía las manos como sobre un mapa, organizando ataques contra enemigos muertos hacía años. Su fiel sirviente Marchand lloraba al verlo. El emperador no solo moría, estaba atrapado en su propio pasado glorioso. A veces llamaba a Josefina, muerta hacía 7 años. A veces pedía agua, reviviendo campañas de hace 20 años mientras su cuerpo real se ahogaba en sus propios fluidos. De Mayo, Napoleón pidió levantarse. Decía que un emperador no podía morir acostado. 2 sirvientes lo ayudaron a ponerse de pie. Logró dar 3 pasos. En el cuarto sus piernas cedieron y su vientre se contrajo con tanta fuerza que todos pensaron que moriría allí mismo. Su sirviente Ali, que lo había acompañado desde Egipto, lo sostuvo antes de que cayera y lo devolvió a la cama. Pero Napoleón no quería rendirse. Jadeando decía: «Mi ejército. ¿Dónde está mi ejército?». 4 hombres tuvieron que sujetarlo. El emperador gritaba buscando tropas que hacía años ya no existían. Los médicos británicos decidieron usar un tratamiento aún más cruel. Le colocaron parches llamados vesicatorios, telas empapadas en sustancias de insectos triturados que provocaban quemaduras químicas en la piel. Creían que el dolor externo sacaría la enfermedad interna. El pecho, los pies y las piernas de Napoleón se cubrieron de ampollas rojas que supuraban líquido. Su piel, amarilla por la enfermedad del hígado, ahora estaba marcada con llagas. Lo estaban quemando vivo mientras el cáncer lo devoraba desde adentro. El 3 de mayo lo envenenaron otra vez con 20 granos de mercurio. Después lo obligaron a un enema brutal. Napoleón, el hombre que nunca mostró debilidad en el campo de batalla, gritó con tal fuerza que su alarido recorrió toda la casa. No fue solo dolor, fue humillación. Lo sujetaban entre varios hombres mientras le introducían el líquido. Cuando terminó se giró hacia la pared y no habló con nadie por horas. Pero lo peor estaba comenzando. Su cuerpo empezó a expulsar heces negras mezcladas con trozos de tejido. Eran pedazos de su propio estómago. De Mayo al amanecer. Mercurio destruyó lo que quedaba de su cuerpo. Napoleón empezó a vomitar con tanta fuerza que los vasos de sus ojos se rompieron y quedaron completamente rojos. Pero lo más terrible, junto con la sangre salían trozos de tejido. Eran pedazos de su propio estómago. Entre los ataques intentaba hablar. De su boca salía espuma mezclada con sangre, y aún así se oían palabras: Francia, mi hijo, ejército. Hasta en sus últimos momentos pensaba en su país y en sus soldados. La habitación se convirtió en un infierno. No era solo olor a enfermedad, era el olor de un cuerpo que se estaba descomponiendo en vida. El tumor había perforado la pared del estómago, dejando un agujero. Solo una cicatriz pegada al hígado lo mantenía con vida, como una venda natural que impedía que todo el contenido se derramara. Vivía con un agujero en el estómago lo bastante grande como para meter un dedo. De Mayo a las 3 de la madrugada empezó la espiral de la muerte. Su respiración se volvió irregular. Respiraba rápido y de repente se detenía, como si su cerebro olvidara cómo hacerlo. Sus gemidos ya no eran palabras. Su garganta estaba inflamada y solo podía emitir ruidos animales, profundos y dolorosos. Al mediodía, 16 personas llenaron la habitación. Parecía una corte imperial, pero no escuchaban órdenes. Observaban cómo su emperador se apagaba poco a poco. Los médicos probaron todo. Botellas de agua caliente en su vientre que lo hacían gritar en silencio, la boca abierta y sin voz. Luego pusieron cataplasmas de mostaza en sus pies. El aire se mezcló con olor a muerte y a mostaza. Era insoportable. Su piel, amarilla por la ictericia, roja por las quemaduras, se volvió morada por la falta de oxígeno. A las 17:49 del 5 de mayo de 1821, el corazón de Napoleón se detuvo. No hubo últimas palabras ni un gesto de grandeza. Su cuerpo simplemente se rindió. Al día siguiente hicieron la autopsia. Cuando abrieron su abdomen, algunos médicos salieron, corriendo. El olor era insoportable. El olor dulce y podrido del cáncer. Su estómago estaba casi todo convertido en un tumor duro como cuero. En el lugar exacto que habían sospechado, había un agujero. El doctor Antomarchi lo mostró metiendo su dedo dentro, pero lo peor fueron los nódulos blancos esparcidos por sus intestinos. Eran metástasis. El cáncer se había extendido hacía mucho tiempo.
Napoleón no estaba muriendo desde semanas ni meses, estaba muriendo desde años. Oficialmente, su corazón y estómago fueron puestos en vasos de plata para enterrarlos, con él. Pero circularon rumores. Médicos cortaron trozos de su cuerpo en secreto. Unos se llevaron mechones de cabello, otros fragmentos de costillas. Incluso se dijo que le quitaron el órgano sexual, que terminó en una colección privada en Estados Unidos. Lo vistieron con su uniforme verde, pusieron su famoso sombrero a sus pies y lo enterraron. Pero la sorpresa llegó 19 años después. En 1840, cuando abrieron su tumba para trasladar el cuerpo a Francia, vieron algo imposible. Napoleón estaba intacto. Su rostro reconocible, su piel clara, su uniforme intacto. Como si lo hubieran enterrado ayer. Nadie podía explicarlo. Algunos decían que el arsénico en su cuerpo actuó como conservante. Otros pensaban en un embalsamamiento secreto. La verdad sigue siendo un misterio. Así, incluso muerto, Napoleón seguía sorprendiendo al mundo. El emperador que cambió la historia de Europa murió en el dolor más terrible, pero su cadáver quedó como si el tiempo lo hubiera respetado.